Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. De victoria a victoria y tiro porque me toca. Así está el golf español en los últimos tiempos, que si victoria en el Alps, que si victoria en el DP World Tour con Alex del Rey, que si Miguel Ángel Jiménez se suma a la fiesta y apunta 2 victorias más, y este fin de semana, pues otra más para añadir al festival español, hay que decirlo. Oye, no es tan habitual. En este caso, victoria de Eugenio Chacarra en el Hero Indian Open, una victoria más con consecuencias que explicaremos en este podcast. Y sobre todo, y también muy pendientes de lo que pasó en Houston, en el Houston Open, con Scottie Scheffler, con Rory McIlroy, la antesala del Masters. Señores, que empiece ya el Masters. Nosotros también. ¡Arrancamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 31 de marzo. Es el lunes posterior a ese esperado Texas Children's Houston Open, porque había mucho en juego y muchos nombres importantes y mucho que calibrar y ver pensando en el Masters, pero también es el lunes posterior pues a una nueva victoria española en el circuito europeo, en el DP World Tour, en el Hero Indian Open. En este caso, Eugenio López Chacarra, el español número 36 que gana en el circuito europeo en toda su historia. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y una victoria con firma, con firma porque en ese escenario cualquier victoria es distinta, hay que decirlo así, ¿no? O sea, es una auténtica prueba de supervivencia y el que mejor lo hizo, y hay que hacerlo muy bien. Es que hay que hacerlo muy bien ahí 4 días, pero exageradamente bien para ganar, y es lo que hizo Eugenio Chacarra, ¿no? O sea, es 3 jugadores bajo par, ¿eh? 3 jugadores bajo par. Vaya escabechina. Así que es verdad que, o sea, que aparentemente cuando aparecen los calendarios, o sea, esta cita, el abierto de la India, no es de las subrayadas. Pero luego llega la semanita, nos vamos al DLF Golf and Country Club, DLF Golf and Country Club, y dices, la verdad es que te quedas pegado a la televisión, ¿no? Si encima pues va a Chacarra pues, aguantando las embestidas, más luego el picante que le echó Pablo Larrazábal también. Sí. Bueno, pues verdaderamente es que te quedas pegado a la pantalla. Es así, hay que reconocerlo, ¿eh? Sí, para mí es una de las semanas del año, sin ninguna duda. Una de las semanas del año, de las más divertidas. Ahí se te ha ido ya la pelota un poco. No, lo digo totalmente en serio. Me parece una de las semanas más divertidas del año por televisión. Para ver, es muy divertido. Yo siempre en estos casos hay que darles el pésame o sentirlo por los jugadores, ¿no? Que lo sufren, ¿eh? Claro. Lo sufren en sus carnes, normalmente temperaturas muy altas en un campo que es, ¿no? Que es que te echa la soga al cuello el lunes cuando llegas allí y no te la sacas hasta que estás lejito ya, hasta que estás en el aeropuerto ya de vuelta. y yo añado, David, porque además, hombre, pues al final lo conocemos de primera mano, el sufrimiento también del director del torneo, en este caso de José María Zamora, el director de torneos del circuito europeo español, árbitro del circuito europeo, que es el director de este Hero Indian Open, y nos consta que si no es la semana más dura del año, poco le falta. O sea, vuelve con perdiendo 3 o 4 años de vida y con muchos pelos blancos, con muchos pelos blancos en la cabeza, porque realmente es duro, porque tienes que lidiar entre los jugadores que evidentemente pues expresan, barren para casa y dicen, oye, no me lo pongas tan complicado, o sea, dame un poquito de árnica, algo de tregua. Y el jefe, ¿no? El máximo jefe del campo, el dueño del DLF, uno de los Singh de toda la vida de allí de India, pues que su
su sello, lo que él quiere es que allí pues no gane, que nadie prácticamente acabe sobre par, ese es su, bajo par, perdón, ese es su objetivo, y la verdad es que este año ha estado muy cerquita de conseguirlo. Entonces, bueno, pues hay que lidiar con él, hay que lidiar con los jugadores. El minuto a minuto, en este caso José María Zamora, allí, en la India esta semana, es el siguiente. Se te acerca por detrás, se te acerca a traición un jugador y dice: oye, José María, una cosilla que yo te iba a decir. ¿Tú has visto el green del 14? Lo que es el tee del 16 nos lo vais a adelantar, ¿no? Un poquito. O sea, lo que es el tee ese que hay allá al fondo, no, ese no. Pues mira, espérate. Y acto seguido, minuto a minuto, al siguiente minuto, aparece el señor Singh o un enviado del señor Singh. Exacto. Y dice: espérate, José María, el tema de los greens firmes, pero firmes, lo tenemos bien controlado. Y el tema de los tees, bien atrás todos, está ya estudiado el asunto. Bueno, pues ese es un poco, dicho así en tono de comedia, pero es así, ¿no? Es así. La lucha, es ¿no? tal cual. Es la lucha de toda la semana, ¿no? Sí, es tal cual, y aquí hay que echar un poquito de agua, y yo no creo que haya que echar un poquito de agua, y estos greens, cuidado que se nos pueden perder. Bueno, pues si se nos pierden ya veremos qué hacemos. En fin, una batalla, ¿no? Es una batalla diaria, una batalla que empieza pues prácticamente desde meses antes, o desde semanas antes del torneo, ya pensando en la preparación, y en la semana del torneo ya pues imagínate cómo es aquello, ¿no? Pero hay que decir que el pulso este año lo ha ganado el señor Singh. Sí. El pulso este año lo ha ganado el señor Singh, porque pocas veces habíamos visto el campo tan monstruoso. Y eso que sí, sopló el viento, pero no nunca en modo vendaval, ¿no? Vamos, que llega a haber un vendaval y el ganador acaba en, no sé, +6 a lo mejor, ¿eh? No. puede que acabe +6, pero lo que tengo totalmente claro todavía es que todavía están jugando. Todavía estarían jugando el torneo. No habrían acabado todavía de lo largas y duras. La verdad es que es un campo un poco... A ver si se me entiende bien. Es un campo un poco caricatura. Caricatura en el sentido de lo que es una caricatura esencialmente, que es la exageración de los rasgos, ¿no? En este caso, en los retratos, ¿no? Las caricaturas clásicas que vemos, pues lo que hace una caricatura es exagerar los rasgos, ¿no? Si tienes las orejas un poco soplillo, pues te las ponen de Dumbo, ¿no? Si tienes la nariz un poco así picudo, pues imagínate. Sí. Pues eso, ¿no? Pero, insisto, o sea, me gustaría quitarle todo el aspecto peyorativo que tiene siempre el término caricatura, ¿no? Porque luego es verdad que te diviertes mucho, ¿no? Caricatura, pues eso. De hecho, hay caricaturas que representan mejor al retratado que una foto. Sí, o sea, totalmente. Aquí el ejemplo es Carlos III de Inglaterra. Lo estaba pensando, de verdad que estaba pensando en Carlos III de Inglaterra. Digo, es verdad. Sí, o sea, le sacan mejor su esencia con una caricatura que con una foto. Absolutamente. Dice, no, si es que se parece más en la caricatura que en la foto. O sea, es así. Por cierto, que ya le vale la supermonarquía inglesa, patatín, patatán, de leyenda, vaya mito, la monarquía inglesa. Pues Carlos III, nosotros habíamos llegado a Carlos III en el siglo XVIII. Y estos muchachos van retrasados. Estos han tardado. Se perdieron allí con los Eduardos, ¿no? Se perdieron ahí y Enríquez, un rato, ¿no? largo con los Eduardos y Enríquez, ¿no? Con los Enríquez, exacto. Y Eduardo, hubo unos cuantos, sí, totalmente. Bueno, pues que quede clarito. Nosotros, al Carlos III, estábamos ya todavía en el siglo XVIII, con nuestros Carlitos. Que vayan apretando, que van tarde los británicos. Que bueno, pues eso, ¿no? Eso es lo que nos dejó la semana del Giro Indian Open. Hablamos evidentemente del campo, ¿no? De la dureza, de las condiciones, en fin, de lo divertido que realmente fue por televisión el desenlace, de lo emocionante que fue también. Es un campo en el que evidentemente hasta que no juegas el último hoyo no puedes estar seguro, ni con 2, ni con 3, ni con 4 golpes de ventaja. Literal. Esto es una frase muy hecha, pero es que en este caso es literal. Es literal, ¿no? Sí, es literal ya porque llegar... te metes en un lío en cualquier momento. Es que te metes en un lío que acaba en triple bogey en cualquier momento. Y si no, que le pregunten a Troy Merritt.
Troy Merritt, que venía muy tranquilito dentro del top 10 y en el hoyo 16, si no me equivoco, efectivamente, en el hoyo 16, la tira fuera a la izquierda, se mete en la selva, dropa, tiene la mala suerte de que después de dropar, bueno, la mala suerte y el error suyo, ¿no? De que tira un chip muy bajo, rebota contra el bordillo y vuelve a irse fuera de límites, total, que es que estaba dando el quinto golpe todavía desde el camino, ¿no? De la izquierda en un par 3. O sea, que le pregunten a Troy Merritt, ¿no? O a cualquiera, es que realmente, o al mismo Pablo Arrazábal que llevaba una vuelta pues para pelear por el top 3, top 5 e incluso por la victoria, hasta que Chacarra pues enlazó, ¿no? Esa serie de birdies y se le va y la tira fuera en el 14, ¿no? El segundo tiro del 14 la tira fuera y acaba allí con un pues ahora no me acuerdo, no sé si fue doble bogey o triple bogey, pero bueno, acaba con un error. Triple. Con triple, ¿no? Pues acaba con triple bogey, pues que lo deja en el 10º puesto, que no está mal, ¿eh? A ver quién acaba en cualquier torneo del mundo, del planeta Tierra, va en el puesto 5º o 6º, hace un triple bogey y todavía acaba 10º, ¿no? Es lo que tiene este recorrido, este DLF. Bueno, el ganador, o sea, rara vez vamos a volver a ver este año o nunca. Bueno, sí, lo vemos cada año en la India, pero el ganador, Eugenio López Chacarra, gana un torneo con 3 triples bogies y 7 bogies, ¿no? En la semana, ¿no? Sí. Que allí, ojo, que a lo mejor lo firmas el lunes. A usted le vamos a poner 3 triple bogey ya de entrada, ¿eh? Pero se va a usted a quedar con eso, 3 triple bogey y 7 bogey. Y dices, pues a lo mejor lo firmo, ¿eh? Ya te digo. Tenga un buen día. Sí, cuidado, ¿eh? Ya te digo que lo firmamos. Fuera de broma, es eso, ¿no? Es que el ganador, un gran ganador además, porque es que verdaderamente fue de los pocos a los que se le vio gobernando la situación casi en cada momento. Luego siempre hay algún error, siempre te metes en algún lío en este campo, por supuesto, ¿no? Y luego tuvo su momento de máxima fortuna en ese hoyo 14, que es el que le da la victoria, ¿no? Es en una situación, una vez ejecuta el chip, en una situación, cuando uno ve correr esa bola, ¿no? El propio Chacarra, seguro, ¿no? Sí. Dices, me estoy metiendo en la cuevita del doble bogey y resulta que ha apuntado de cine, pega en el mástil y entra o sea, pasó del Verdi al doble bogey o del doble bogey al Verdi en una fracción de segundo y bueno, es que le dio prácticamente un torneo, pero bueno, hay que hacer el chip y hay que apuntar bien, o sea, que las cosas son así. Y también te voy a decir una cosa, Alejandro, es verdad que tuvo ahí mucha fortuna el español, pero también te voy a decir una cosa, el sábado me supo a muy poco su resultado de +1. Estoy de acuerdo. Realmente él jugó muchísimo, yo te diría que jugó incluso mejor que el domingo. Sí, jugó no sé si mejor que el domingo, pero ahí, ¿eh? Sí, lo que pasa es que había menos presión, ¿no? El sábado, entonces por eso se le da también mucho valor a lo que hizo el domingo, ¿no? Con la presión de ganar, pero yo también estoy de acuerdo. No, me refiero al tema mejor. Un poco de la suerte, la fortuna y demás, ¿no? Pues claro que la tuvo, pero me parece a mí que le faltó un poco también el sábado, ¿eh? De fortuna, esos 2 tripateos pateando para Eagle en 2 pares 5. En fin, que al final es error suyo también, pero no tuvo excesiva fortuna tampoco, ¿no? Totalmente. Así que lo uno por lo otro, y creo que es muy evidente que es un ganador con todas las de la ley. Bueno, es que yo diría, David, que en este caso, hay otras veces que no ocurre, pero yo creo que en este caso la fortuna, que existió evidentemente, hizo justicia. Con el jugador que mejor ha jugado durante los 4 días, de manera consistente y sólida de jueves a domingo, el mejor en ese campo, en esas circunstancias, en esas condiciones, fue Eugenio López Chacarra. Yo creo que no hay ninguna duda y además nadie lo discute. Entonces, que después encima tuvo ese punto de suerte, pues sí, es verdad, en el 14, y yo te añadiría el 17, porque en el 17 es verdad que ya queda muy poco, solo quedan 2 hoyos, ¿no? Es cierto, pero bueno, tiene mucha suerte. O sea, falla el segundo golpe y no se le mete dentro de un arbusto o incluso tiene que volver a pegar el golpe del mismo sitio de milagro y estaría pegando el cuarto. En fin, a ver cómo hubiera acabado, ¿no? Esa situación, y ahí también tiene mucha suerte que se le queda más o menos jugable, ¿no? Por lo menos para sacar la green, ¿no? Así que son 2 momentos puntuales de mucha fortuna, pero que en este caso, vamos al tópico, David, él buscó su suerte y le salió, o sea, es así, ¿no? Es el que mejor buscó su suerte jugando muy bien. Me recuerda un poco a la victoria de Alex del Rey en la Sargema, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Ahora ya se nos han diluido el recuerdo concreto de qué hoyo era y la situación, pero recuerdas, ¿no? Que también, totalmente. Yo creo que incluso lo hablamos con él, ¿no? Hubo 2 momentos ahí, o 3, en el fin de semana
críticos, ¿no? Donde le sonrió la suerte clarísimamente, pero es verdad, la suerte hay que buscarla y yo creo que en ambos casos sonrió al que era mejor. Sí, al que lo merecía, ¿no? El gran rival de Chacarra fue, sin ninguna duda, Keita Nakajima. El otro que también se mereció la victoria, la verdad. Yo creo que si hubiera que elegir a los dos grandes protagonistas del torneo, pues son ellos dos. Y lo que ocurre es que Nakajima se enfrió completamente en los greens el fin de semana de una manera tremenda. Es que no metió ni un pad entre el sábado y el domingo. Y eso también pues permitió la victoria, ¿no? Ayudó, digamos, o contribuyó en la victoria de Eugenio Chacarra. Bueno, más allá del triunfo, David, que bueno, que es evidente, es un triunfo, lo hemos dicho. 36 españoles ya han ganado. La victoria número 210 del golf español en el circuito europeo, que se dice pronto. Hay un dato, por cierto, David, que contábamos ayer en la crónica del torneo, que a mí me llama mucho la atención. No es en la crónica del torneo, perdón, en un tema de lo que había conseguido Chacarra, ¿no? Con esta victoria, que ahora lo contaremos. Que me llama mucho la atención. Si miramos el total de jugadores que han disputado al menos un torneo en el circuito europeo y lo dividimos entre el número de ganadores, ¿vale? El número total de jugadores en el circuito europeo, según las estadísticas oficiales del DP World Tour, son más de 10.000, y ganadores diferentes en la historia del circuito europeo son algo más de 600. Creo que Chacarra es el 608, pero bueno, no me hagas mucho caso, que me puede bailar. Más de 600. Eso significa que ganan un total de un 5, y pico % de jugadores que debutan en el circuito europeo y que consiguen al menos una victoria. Un 5 y pico. Bueno, pues en el caso español, es que tiene mucho mérito, ¿eh? En el caso español, ese porcentaje se eleva a más del 9%. Es casi el doble, ¿no? Es casi el doble, ¿eh? Es que nos acercamos al 10% de jugadores españoles que al menos han jugado una vez en el circuito europeo y que han ganado. El 10% han ganado. O sea, me parece que es muy significativo, ¿no? Y bueno, y viene al hilo de que es un nuevo ganador. Tenemos ya 2 nuevos ganadores este año en el circuito europeo españoles. Alejandro del Rey y Eugenio Chacarra. Y casualmente los dos, además, son madrileños. Así que, bueno, pues vaya eso por el golf español. De ahí también lo que siempre hablamos, ¿no? De la importancia del golf español en el circuito europeo. Es que son números muy significativos, ¿no? Son números potentes. Y al margen de eso, David, lo que sí quería comentar es lo que consigue Chacarra, ¿no? Fundamentalmente, y lo que ya sabe todo el mundo, es la tarjeta del circuito europeo, ¿no? Evidentemente garantiza con esta victoria la tarjeta del circuito europeo durante 2 años. Chacarra no tenía la tarjeta del circuito europeo, no fue a la escuela del circuito europeo el año pasado y en cierto modo pues se la ha jugado a las invitaciones que le pudieran dar. Le dieron una en Kenia. No, y le añade mérito, no hay que olvidarlo, ¿eh? Le añade mérito a lo que hizo durante la semana y concretamente la ronda del domingo, ¿no? Sí, por la presión. Le da mérito porque a la presión normal de ganar, él tenía la presión de una escuela, verdaderamente. Él estaba buscando ahí su contrato de trabajo, por decirlo de una manera más gráfica, ¿no? Sí, totalmente. Porque no tenía, bueno, sí, tenía el Asian Tour, ¿no? Pero no nada que ver, ¿no? Claro, nada que ver, en absoluto. Y entonces, bueno, pues con toda esa presión, recordemos que jugó en Kenia también con una invitación y acabó en el puesto 20º, y la segunda invitación la ha llegado en la India y así ha conseguido la victoria. Bueno, tiene 2 años de exención. ¿Y qué significa esto? Bueno, él ya puede, evidentemente, se va a hacer miembro del circuito europeo. Todavía no se ha hecho, hay que decirlo, todavía no se ha hecho. Por eso, igual, alguno de los que esté escuchando esta bola provisional, igual cuando la escuche ya aparece en la clasificación de la Race to Dubai Eugenio López Chacarra. En el momento de grabar esta bola provisional, que son, mira, ahora mismo son las 10:59. Mira, acaba de aparecer. Ojo, que lo he revisado 20 minutos antes de empezar la grabación de este podcast y no estaba Eugenio Chacarra. Así que en la última media hora, 40 minutos, el jugador madrileño ya sí se ha hecho miembro del circuito europeo. Y hay que decir que le cuentan... Sí, bueno, se haría ayer probablemente, y es el momento en el que lo han actualizado. Puede ser también. Quería darle esa emoción, David, de que acaba de ser en este mismo momento cuando ha llegado el cheque de Eugenio Chacarra para hacerse miembro del circuito europeo, porque saben ustedes que hay que pagar, ¿no? Hay que pagar un canon para ser miembro del circuito europeo. Bueno, pues da igual. La noticia en cualquier caso es que efectivamente ya es miembro del circuito europeo. Y hay otra noticia que no estaba muy claro si los puntos de Kenia le iban a contar a Eugenio Chacarra o no le iban a contar. Bueno, pues sí le cuentan los puntos que sumó
en Kenia le cuentan, a pesar de que no se hizo miembro del circuito europeo en ese momento, sino que se ha hecho ahora después de ganar en India. Lo digo porque Eugenio Chacarra aparece ahora mismo en el puesto 15º de la Race to Dubai con 623,32 puntos y además le ponen 2 torneos jugados. Así que evidentemente Kenia suma porque por la victoria de ayer eran 585 puntos. Así que es una muy buena noticia para Chacarra que los puntos de Kenia le sumen. ¿Es la diferencia cuál es? Pues estar en el puesto 15 de la Race to Dubai o estar en el puesto 20º, que es en el que habría estado solo con los puntos de la India. Así que, ¿qué ha conseguido? Pues tarjeta del circuito europeo, meterse en la pelea por la Race to Dubai, vamos a ver hasta dónde, y sobre todo, de manera más inmediata, la posibilidad de clasificarse para el PGA Tour para el PGA Championship, disculpen, PGA Championship, para el segundo grande. Vale. Sí. No, y de manera menos inmediata, pues de golpe y porrazo está absolutamente en la parrilla de salida. No, ¿qué parrilla de salida? Está en la lucha por una de esas 10 tarjetas del PGA Tour. Completamente. Es que ahora mismo se ha situado 15º en la Race to Dubai. Tú me contarás, ¿no? Bueno, aparte que es su gran objetivo, David. Es su gran objetivo. Claro. El gran objetivo de Chacarra es sacarse la tarjeta del PGA Tour. Hay que recordar que ahora mismo está sancionado, porque todos los jugadores que pasan por Live Golf tienen un año de sanción hasta que pueden volver a jugar en el PGA Tour. Pero si consigue la tarjeta a través del circuito europeo en esta temporada, en 2026 podría incorporarse sin ningún problema al circuito americano, porque ya habría pasado ese año desde su último torneo de Live Golf. Exactamente, ¿no? Así que, fíjate, pero al final todo se reduce a esos 2 añitos asegurados en el circuito europeo, ¿no? Que es el gran logro, verdaderamente. El pelotazo es ese, es un gran pelotazo el que ha pegado Chacarra, y en el Asian Swing, lo que decíamos, ¿no?, de la clasificación para el PGA Championship, para el segundo grande, ahora mismo es segundo, o sea, ahora mismo tendría plaza para el PGA Championship Eugenio Chacarra. ¿Por qué? Pues porque lo consiguen los 3 primeros del Asian Swing, los 3 primeros, 1, 2 y 3. Bueno, pues ahora mismo Chacarra, que está empatado en la segunda posición con Richard Mansell, tendría plaza para el PGA Championship. Pero quedan 2 torneos que cuentan, los 2 torneos del China, Volvo China Open y el Hainan Classic. Esos son los que van a determinar qué 3 jugadores consiguen la plaza para ese Major, ¿no?, a través del circuito europeo. Así que nada, pelotazo de Chacarra, y otro que se une, ¿no? Otro que se une al contingente de la Armada en el circuito europeo, y que, bueno, pues sin ninguna duda lo va a poner más excitante, ¿no? Es otro jugador con opciones de ganar, pues cada semana. Eleva el nivel de la Armada en el circuito europeo. Indudablemente. Indudablemente, sí. Eso ha quedado claro. Es un jugador que al final ha ganado ya en 3 circuitos distintos, 3 tours. No le gusta a Liv que le llamen circuito. Bueno, la Liga Saudí, ¿no? Ahora en la Liga Saudí, se nos enfada. gana el Asian Tour. No, es verdad, ¿no? Y al final, pues, como quien dice, tampoco lleva tantísimo tiempo de pro, ¿eh? O sea que... Sí. Que sí, que este es un jugador especial, ¿no? Una última cosa, David, y pasamos ya al Houston Open, que ha dado mucho, ha dado muchísimo, y que hay mucho que analizar en ese torneo con Scheffler y con McIlroy, la victoria de Ming Woo Lee. Un último detalle, pero que me parece interesante por lo menos comentarlo, porque justo después de la victoria de Eugenio López Chacarra, pues un periodista británico, concretamente escocés, digo el nombre, Lawrence Donegan, en redes sociales ponía 4 capturas de vídeo y un vídeo completo de Chacarra pateando, con un primer plano muy fijo sobre cómo tiene el agarre, ¿no?, de ese pater escoba que utiliza Eugenio Chacarra. Ya saben, se lo pone muy cerca del cuerpo, en fin, la polémica de siempre cada vez que un jugador que utiliza este tipo de pater y este tipo de, vamos a llamarle, no anclaje, pero que siempre genera dudas, pues ese tipo de polémicas que siempre se despiertan. Se despierta con Bernard Langer, se despertó también con Dan Bradbury, que también utiliza el pater escoba, y ahora el último ha sido Eugenio Chacarra. Bueno, concretamente, este periodista... Sí, con Adam Scott, Adam Scott incluso. Es verdad, con Adam Scott, efectivamente, ¿no? Bueno, este periodista, Lawrence Donegan, que es un periodista con bastante trayectoria en el mundo del golf, Ryder Cup, en fin, con mucho nombre. Decía, he puesto el Hero Indian Open en televisión justo a tiempo para captar esto. Son 3 imágenes consecutivas y el vídeo.
y concretamente él dice, ¿cómo diablos se sale con la suya haciendo esto? ¿No? Es la pregunta que él deja. ¿Qué sucede? Pues que esto evidentemente ha generado pues mucho debate, redes sociales, gente que dice que esto debería estar prohibido, que debería vigilarse de alguna manera, pero claro, también al final nos queda la duda, David, de claro, pero ¿cómo vigilas esto, no? Es que es muy difícil, ¿no? Al final es el propio jugador el que tiene que decir, pues me lo estoy pegando de verdad, me estoy apoyando o no me estoy apoyando. Que ahí está la polémica, es ¿se apoyan o no se apoyan? La ley, la norma, dice que no se pueden apoyar al cuerpo, que no lo puedes anclar al cuerpo. Pero claro, está tan cerca, está tocando la ropa, que es que realmente al final solo te cabe creer en la palabra del jugador, ¿no? Sí, así es. Yo aquí me apunto, creo que no es la primera vez que lo comentamos, a la vía Zalatoris, sinceramente. Sí. Y luego, yo creo que aquí las grandes instituciones del golf mundial, empezando por la USGA y el Royal Ancien, evidentemente deberían ser más claras. O sea, deberían acabar con este debate porque verdaderamente es un debate molesto, es áspero, es claro, porque es delicado. Al final... Cada vez que sale estás poniendo en duda a alguien, ¿no? Y no es que queramos barrer para casa porque en este caso sea un jugador español, pero vamos a quitarnos de líos, ¿no? Exacto. ¿Por qué no se toca el reglamento? ¿Por qué no se aclara el reglamento? Y no es tan difícil de hacer, ¿eh? Es sencillamente dejar muy claro algo así como... Fíjate cómo es el reglamento del golf, además, ¿no? Que todo lo que tiene, los matices, es una cosa horrorosa, ¿no? Horrorosa en el bueno y en el mal sentido. Es horroroso, ¿no? Es horroroso las reglas del golf, ¿no? Bueno, pero se podría especificar más sin ningún tipo de problema, ¿eh? O sea, no es tan difícil redactar una norma que nos dejase a todos tranquilos, ¿no? En el sentido de, bueno, bien, por ejemplo, se podría especificar que la utilización de este tipo de pattern será perfectamente reglamentaria siempre y cuando a la vista del ojo humano o de una manera físicamente razonablemente comprobable se establezca que no hay contacto, claro. es decir, vía Zalatoris. Porque es que además Zalatoris lo ha explicado, ha puesto especial voluntad o interés en explicarlo. No, yo he cogido este pattern, me va muy bien con él, es con el que estoy trabajando, pero he trabajado la manera de que se note claramente de que lo tengo separado del cuerpo. Y efectivamente tú ves patear a Will Zalatoris y no tiene nada que ver con ver patear a Adam Scott o a Eugenio López Chacarra. Es así, sí, es así. Y no es el único Zalatoris, es que le está dando vueltas mientras habrá a otro nombre, pero es que no lo recuerdo ahora mismo. De otro jugador que me ha llamado la atención en ese sentido, es decir, que clarito dejan que está separado del cuerpo, ¿no? Bueno, pues yo creo, para quitarle incluso problemas a los jugadores señalados, claro. Que debería especificar más el reglamento. No pasa nada, ¿no? No pasa absolutamente nada e insisto, no es tan complicado. No es tan complicado. En el momento que tú especificas que tiene que haber o sea, que la posición tiene que ser razonablemente a la vista del ojo humano, que esté separado del cuerpo, yo creo que ahí ya no hay más problema, porque en cuanto no lo parezca, pues te podrá denunciar pues, un jugador de tu partido o un árbitro. Es así, ¿no? No tiene más misterio. Totalmente. Es que es así, ¿no? Porque lo has definido muy bien, David. Al final... no solo tienes que obedecer una norma, ¿no? Cuando hay una norma puesta, no solo tienes que obedecerla, que se da por hecho, sino que también se tiene que... todo el mundo tiene que ver de manera clara que la estás obedeciendo, ¿no? Lo primero es posible que pase, pero lo segundo es imposible con estos casos, ¿no? que tú has citado. Así que, evidentemente, la regla es mala. La regla es mala, porque si es una regla en la que tú no puedes ver realmente si se está cumpliendo o no y no lo puedes comprobar, simplemente... Sí. Pero que voy más lejos, Alejandro. Aquí ya sería otro debate, pero que voy más lejos. O eso o lo contrario. Es decir, señores, apoyen ustedes. Hagan lo que quieran, ¿no? Barra libre. Sí, básicamente, ¿no? Está permitido apoyar. Pero ahí nos metemos en otro debate donde entra también la tradición, etcétera, ¿no? Que son palabras mayores, ¿no? Claro. Yo abogo más por esto otro, ¿no? Sí. O sea, déjalo claro. Utilice usted el pattern largo, pero de la manera, trabaje en la manera en la que sea absolutamente evidente que no hay un apoyo.
Pues sí, la verdad es que no parece tan difícil. Y además existe, como tú muy bien has explicado, que es la vía Zalatoris. Hágalo usted como lo hace Will Zalatoris, donde no existe ninguna duda. No hay nadie que haga una captura de pantalla y acerque el zoom para ver si está tocando. No, es que no es necesario. Se ve perfectamente en la retransmisión de televisión sin tener que fijarse demasiado que no apoya, ¿no? Y que hay hueco, ¿no? Entre su cuerpo y la varilla, ¿no? del pater en este caso, ¿no? Así que, bueno, pues nada, simplemente por dejar Sí, de constancia. una manera razonable. Si el golf luego al final tiene sus mecanismos, ¿no? Esto es como, Alejandro, esto es como cuando tienes la bola en el RAF y aplanas las briznas de delante de la bola con el palo. ¿Vale? Entonces, hay una manera razonable de hacerlo, que es, bueno, no, yo estoy probando el palo, estoy estoy acomodándome, digamos, acomodando mi stand, ¿no? Y está permitido para el golf, ¿no? Pero todos vemos cómo hay situaciones donde te estás acercando a la raya, a la raya no permitida, y otras donde claramente está siendo mega legal, ¿no? Yo creo que nos entendemos todos, sí, ¿no? perfectamente, se entiende, sí. Sí. Cuando estás, digamos, retorciendo un poco la regla a tu favor. Insistiendo. Pues ahí es donde entra el famoso término razonablemente, ¿no? Claro. Razonablemente. Claro, yo, por ejemplo, esta semana en India hubo alguna situación, te voy a decir una en concreto que yo vi, no, de verdad no quiero señalar a nadie, pero hubo una situación con Nakajima que se puso detrás de una bola y sinceramente, honestamente te diría que no pasó la raya, pero le quedó un pelo, ¿eh? Me acuerdo de cuál dices. Creo que es en el hoyo 9 el tercer día, el sábado. Sí, sí, señor. Sí, señor. En el hoyo exactamente. 9. Sí, el segundo golpe. Exactamente. Sí. A ti también te llamó la atención un poco, ¿verdad? Fíjate, no lo hemos hablado, ¿eh? No lo habíamos hablado. Podemos prometer que no lo habíamos hablado. No, y porque hubo un primer plano, ¿no? Exacto. Claro, normalmente no lo puedes ver tan de cerca, ¿no? No lo puedes. Y dices, uy. Honestamente, te repito, creo que no pasó la línea. Pero estaba en el límite. Pero se acercó, ¿eh? Se acercó. Sí. Bueno, siempre va a quedar una cierta nebulosa, una cierta tal, y es también parte de la gracia picante del golf, ¿no? Que al final uno es árbitro de sí mismo y al final es tu palabra contra la mía y vamos a creerte a ti, ¿no? Que es el que estabas agarrando el palo o el que te lo estás apoyando o no apoyando. Claro, pero bueno, pues veremos, ¿no? Veremos. La verdad es que estaría bien que el Royal Nansing y la USGA, ¿no? Que de vez en cuando pues revisan, ¿no? Estas normas y este reglamento, pues en algo que genera tanta ambigüedad. Yo creo que es urgente. Que lo arregle. Creo que es urgente porque además cada vez se ven más pater, ¿es así? Cada vez más. Cada vez se ve más y hay más casos y hay menos casos Zalatoris que lo contrario. Muchos menos casos Zalatoris que lo contrario. Y es perfectamente legítimo que un jugador busque la herramienta que mejor le va. Pues aquellos que están... Normalmente siempre se llega a ese pater después de tener muchos problemas con los otros, ¿no? Pero seguro que empezará a haber gente que lo use ya de amateur, ¿eh? O sea, que sencillamente... Bueno, pero vamos a dejarla... Es urgente la redacción de esa norma, o la especificación. Claro. Para mí es urgente. Sí. Totalmente. Bueno, pues ahí está. A ver si recogen el guante Royal Nansing y la USGA con este tema, porque efectivamente es muy recurrente. Vámonos a Houston porque han pasado muchas cosas en Houston, ¿eh? Primero hemos tenido un ganador primerizo como Minwoo Lee, que por un lado uno dice... Minwoo Lee no había ganado todavía en el PGA Tour con la categoría de jugador que es, y por otro lado dices, ¡ay, qué joven! ¿No? Para ganar, porque tiene 25 años al final Minwoo Lee, y está 26, perdón, y acaba de ganar también su primer torneo, o sea que no es ningún viejo, vamos. Pero sí es verdad que yo habría dicho que Minwoo Lee, así a bote pronto, me despierto una mañana y me dice, Minwoo Lee ha ganado ya en el circuito americano, y yo habría dicho que sí hace 3 días, la verdad. Pero no, es su primera victoria al Houston Open, y después evidentemente lo que nos deja Scheffler y McIlroy, que yo creo, David, y ahora vamos a entrar en detalle, que nos deja a dos jugadores muy afiladitos y muy afinaditos para el Máster de Augusta, o bastante afinaditos. Y que han cumplido. Bueno, vaya por delante.
hemos perdido la apuesta. Una Sí, apuesta que no sé cierto. con quién hicimos exactamente, la hicimos con el universo, ¿no? Con el cosmos. Sí. Nosotros nos apostamos El equipo de nos fútbol, apostamos ¿no? Con el equipo de fútbol. que ya nos vale, ya nos vale. Uno nunca debe apostar en contra del cosmos. Porque al final el cosmos es el cosmos. Al final el Cosmos Nueva York, ¿no? Como el equipo de fútbol de Pelé, efectivamente. Sí, señor, sí, señor. Efectivamente, no hicimos esa apuesta, la hemos perdido. También hay que decir que la hemos perdido por poco. O sea, yo sinceramente creo que la pedrea no la hemos llevado, por lo menos, ¿no? O sea, ¿nos permite el poder apostar otra vez o no? No, a ver, yo creo que estaba bien tirada la apuesta. La hemos perdido, ¿eh? La hemos perdido porque Sí. nos la jugamos a todo o nada. Es o gana o perdemos la apuesta. Sí. Y no ganó Scottie Scheffler, pero ahora ya entrando en un análisis más de golf, ¿no? Evidentemente, como tú decías, ¿no? Pues yo creo que este torneo en Houston situado de nuevo en la lanzadera Scottie Scheffler, ¿no? Si alguna vez se bajó de ella, pero bueno, sabemos de lo que hablamos Sí. todos, ¿no? No estaba siendo el año de Scottie Scheffler, no, faltaban cosas cada vez que ha jugado. Esta semana algo le ha faltado, sí, pero algo que ya veíamos también en 2025. Esta semana sencillamente ha pateado muy mal un día y regular otros dos y muy bien uno, ¿no? Bueno, y con eso ha sido segundo a un golpe del ganador, ¿no? Esto también lo hemos visto. Estos Sí. segundos y terceros puestos Sí, de sí. Scheffler jugando y luego le hemos Bueno, visto te su diría, primera David, gran- perdona, David, te diría, porque va al hilo de lo que tú estás comentando, por eso te interrumpo, que lo vimos el año pasado en este mismo torneo, en Houston. En Houston, él queda segundo detrás de Stephen Jagger en una mala semana de pat. Él tiene una mala semana de pat. De Tia Green está muy bien y tiene una mala semana de pat. Bueno, pues le ha vuelto a pasar este año. Una mala semana en general, con un muy buen día que fue el primero, el jueves, pero en general al final no fue una buena semana. Sí, luego le hemos visto una ronda de otra categoría, ¿no? De otra galaxia, ¿no? Que fue la del Jueves. viernes, que fue la del viernes. La del viernes, la perdón. del viernes. La del viernes. Que fue la del viernes, donde ya más allá del resultado, que es verdad que hizo 62, igualó su récord de campo, el que tenían él y Tony Finau, pero más allá del resultado es el control, ¿no? Sí. Tan brutal que demostró, ¿no? Efectivamente, ya lo poquísimo que falló siempre al lado malo, le veías haciendo lo que quería un poco, ¿no? Verdaderamente lo que quería, ¿no? Aquí puedo ajustar un poco más, aquí no debería ajustar tanto, y encima pateó muy bien. Verdaderamente vimos a un Scheffler majestuoso, ¿no? Y magistral. Eso es lo que se vio por primera vez de esa manera en el año, ¿no? No es mal momento, ¿no? No es mal momento. Y después, el fin de semana, verdaderamente, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Yo veía a Balimaki ayer meter pads, Sí. incluso a Rory meter pads. Veía ayer incluso a Minwoo Lee el sábado, sobre todo. Y dices, bueno, Scheffler con la mitad de ese nivel el fin de semana os hubiese llevado a todos por delante. ¿No? Es así, ¿no? Sí. Esa es la lectura. Mira, hay una comparativa que yo creo que nos viene al pelo de lo que estamos hablando, porque va más allá de que haya quedado segundo Scheffler o de que realmente haya estado peleando por la victoria hasta el final, que al final lo consiguió meterse en la pelea por la victoria con ese final extraordinario, con esa racha, ¿no?, de birdies consecutivos. Este mismo año, Scheffler quedó tercero en el Genesis Invitational. Cuidado, tercero en el Genesis, que no es ningún torneo la galleta. En Torrey Pines, torneazo, y quedó tercero. Pero es que las sensaciones entre aquella semana del Genesis y esta de Houston, que ha quedado segundo, son completamente diferentes. Es que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Aquí, para empezar, el sábado sale en el partido estelar como líder en solitario, para empezar a hablar, ¿no? Eso es. Bueno, que es algo que él sí que tiene que revisar. Y lo hablamos porque es el número uno del mundo. Y al final se les exige más, ¿no? Bueno, pues sí, es que pateó mal. Ya, pues patee usted bien, ¿no? Claro, es que eres el número uno del mundo y salías como líder en solitario, ¿no? Y te comieron la tostada. Concretamente, Minwoo Lee, jugando en tu partido, te reventó, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Y bueno, eso cuenta, ¿no? Porque también está ejerciendo presión Minwoo Lee sobre él, ¿no? Y también por eso se fallan pads. Bueno, pues son los detalles, los matices, júntalo todo y él hará. Pero evidentemente
vemos a un Scottie Scheffler que llega en gran disposición al Masters, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Rory, ¿no? Sí. Nunca estaba, verdaderamente nunca estaba en la pelea por la victoria, ni siquiera ayer, ¿eh? Su carga fue espectacular, todo lo que quieras, pero se le veía un pelín retrasado todavía, ¿no? O sea, demasiado a expensas de lo que hiciera Mingoli, ¿no? Todos estaban un poco en esa situación, pero Rory incluso un poco más, venía demasiado retrasado, ¿no? Sí. Pero creo que es una semana muy valiosa para Rory McIlroy, de verdad lo pienso, ¿eh? Creo que él iba a Houston con esta idea de decir, tengo que ir allí y demostrarme que lo mío este año sigue siendo la paciencia, el estar ahí, el no bajar los brazos, y todo eso lo ha hecho, para empezar, pasando un corte que se le estaba complicando mucho, mantener la cabeza en su sitio, la sangre fría. Creo que todo eso Rory lo ha hecho en Houston y ayuda, suma. Sí. Suma mucho más que ese quinto puesto final, que creo que acabó quinto, ¿no? Quinto. Sexto. Es impresionante, quinto, sí. Es impresionante. Yo creo que todo eso le va a sumar al Rory que él está construyendo y que nos está describiendo él, insisto, ¿eh? O sea, que todo esto también lo decimos por todo lo que él va contando, ¿no? Sí. Así que creo que va a sumar. Sí, yo creo que sale reforzado Rory de esta semana, y mira que viene de ganar el de Players, ¿no? Que diría, bueno, más reforzaría su posición con la victoria en el de Players, pero no, la realidad es que esta es de las semanas que cuentan, ¿no? Porque es que, como dice David, estaba fuera del corte después de la suspensión, justo antes de la suspensión de la segunda ronda por tormenta eléctrica, estaba fuera del corte, necesitaba un final muy bueno, y es lo que hace, ¿no? Consigue 3 birdies en 4 hoyos, y con esos 3 birdies, pues se mete dentro del corte, y pasando el corte prácticamente justo, con un golpe de diferencia respecto a la criba, pues ha acabado en la quinta posición con 2 rondas finales buenísimas, ¿no? O sea que yo creo que Rory, sinceramente, creo que, no sé, es que siempre estamos con lo mismo, ¿no? Y parece un poco una retahíla un poco incluso pesada, ¿no? Pero es que sinceramente lo creo, David, que este sí parece, por lo menos, el año de Rory McIlroy en el Máster de Augusta. Después veremos, porque hay gente muy buena, hay gente que te puede salir la semana, en fin, es muy difícil ganar un grande. Obviamente, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, pero sí es verdad que transmite esa sensación de, no sé, como de paz espiritual, ¿no? No sé si llamarlo así, lo que transmite McIlroy en el campo de golf, le vaya mejor o le vaya peor. Yo creo que jugadores como Rory McIlroy, que enfocan toda su temporada a las 4 semanas de los grandes, bueno, le ha dado vueltas al asunto, primero con el bestial dominio de Scottie Scheffler, ¿no? Dice, bueno, me resigno a esto. Este tío ya nos va a ganar siempre, va a estar como número 1 del mundo hasta que se retire. ¿Esto cómo es? Bueno, y él primero toma que no es tan sencillo, ¿eh? Es que Rory, en el fondo, podría pensarse que está de vuelta, es que lo ha hecho todo ya, claro, prácticamente, ¿no? Y no, él toma la decisión de decir, voy a luchárselo, voy a peleárselo, ¿no? A donde quiero llegar es que Rory me da la sensación de que ya no es solo el Masters, que por supuesto es el más señalado porque es el que le falta para el Grand Slam, patatín, patatán. No, es volver a ganar grandes, ¿no? Exacto. Volver a ganar grandes 11 años después. El que toque. ¿No? El que toque, ¿no? Y en su preparación, digamos, ha ido a un cambio más profundo. No es solo, bueno, un añito más, me vuelvo a enfocar en las 4 semanas grandes, tengo que llegar ahí perfectamente preparado y tal, y un poco repetirlo de siempre. No, él ha dicho, no, aquí hay que ir a algo más porque, por un lado, si el cambio no es más profundo, Scheffler nos va a reventar a todos, sí, si mantiene ese nivel o algo parecido, y 2, no voy a ganar un grande. O sea, tengo que revisar más qué cambios quiero hacer. Y ha sido un cambio más a medio y largo plazo, como él ha ido explicando, ¿eh? O sea, tengo que ser un jugador distinto. Él lo llama más aburrido, pero luego ha especificado muchas cosas. Él ha hablado del juego corto, por supuesto ha hablado de la estrategia, pero ha hablado del juego corto. Para mí lo del juego corto es muy importante, sí. Muy importante. Sí. Que alguien como Rory, que evidentemente tiene un gran juego corto, pues le dé todavía más importancia a eso, ¿no? En fin, cosas que él ha ido anotando, ¿no? Como quien dice, ¿no? En una libretita, viendo a Scottie Scheffler.
Sí, viendo a Scotty aprendiendo Scheffler, ¿no? aprendiendo de Scheffler, ¿no? O tomando nota, ¿no? Diciendo, pues, Sí. creo que si le imito o intento parecerme a él en esto, voy a ser un mejor jugador. Es que yo casi te diría, David, poniendo quizá un poco estupendos, ¿eh? Y yendo más allá, que casi que el cambio de Rory es más vital que otra cosa. Me da la sensación, Bueno, porque no sé si desde el punto de sí. vista desde el punto de vista del swing o técnico, más allá de lo que tú has comentado del juego corto, que es importante, hay mucho más. Yo creo que está como con más tranquilidad, ¿no? No, pero es que lo del swing y toda la parte técnica, él ya la trabajaba bien, ¿no? Claro. Seguramente, ¿no? O él entiende que la trabajaba más o menos bien, te puedes equivocar, pero en general lo tiene muy pillado eso, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? Sí. Yo sí creo que este año verdaderamente llega un poco mejor preparado, nunca sabes, luego hay que ganar y es dificilísimo, pero llega un poco mejor preparado a la temporada de grandes por esto que hablamos. Claro. Porque ha habido un cambio que es un poco más profundo y que yo personalmente creo que le va a ayudar más en el campo, que es al final donde te tiene que ayudar, cuando estás compitiendo. Bueno, y verdaderamente, además, los hechos están demostrando que es así. Sí. Rory ha ganado 2 veces, ha ganado 2 torneazos además, y luego en una semana bastante horripilantita de entrada, que le pilla así, que se nos fue un poquito a Rorylandia el jueves y tal. Bueno, pues acaba quinto y todavía con cierta intención de darle un susto, ¿no? Sí. Al líder el domingo, ¿no? Siendo un factor. Insisto en que yo creo que no. Sí, siendo un factor alegrándonos a todos la vista también, ¿no? Exacto. Bueno, pues, en ese sentido yo creo que sí se puede afirmar que llega mejor preparado. Sí, para mí, a día de hoy, viendo lo que estamos viendo, después, insistimos, pasará lo que pase. Para mí sería una sorpresa que Scheffler y McIlroy, los dos, una sorpresa gorda, o sea, y así lo diría, vamos, evidentemente, no estén el domingo con alguna opción de ganar el Masters. Yo ya no digo que vayan a ganarlo, o que vayan a ser líderes, o que vayan a salir en el partido estelar, en el segundo o en el tercero. Eso, evidentemente, es imposible saberlo. Pero sí sería una sorpresa para mí grande que McIlroy y Scheffler no lleguen al domingo con opciones de ganar el Masters, viendo lo que hemos visto en Houston y la evolución que llevan. Te digo una cosa, ahora mismo el hecho de tener a Rory McIlroy en los últimos partidos de un domingo en el Masters es un acontecimiento para el golf mundial, es el más grande que ahora mismo se puede vivir, te diría. Solo por detrás de algo que ya es imposible, que es tener a Tiger en los últimos partidos. Pero ahora mismo, y concretamente en el Masters. A lo mejor si no fuésemos al PGA, pues no sería para tanto, pero concretamente algo que... Bueno, que estamos a unos días de comprobar si es posible o no es posible, ¿no? Tener a Rory en el último ya ni te cuento, ¿no? Totalmente. O sea, sería bueno, no sé, no quiero ni hablar ni de audiencias ni nada, porque en el fondo estallarían tampoco me importa tanto. Hablo de la masa de aficionados, ¿no? De todo lo que eso iba a concitar, de todo lo que eso iba a provocar, ¿no? La gran historia. Tener a Rory en el penúltimo o último partido del domingo. ¿Qué no se ocurre? Un acontecimiento más importante o más grande, ¿no? Sí. Estamos hablando de altura, ¿no? Que ese, ahora mismo. Sí, totalmente. No lo hay. No hay una historia más grande, no hay una historia más grande que contar ahora mismo en el golf que esa, ¿no? Que la de McIlroy saliendo con opciones de ganar el domingo, ¿no? O teniendo opciones de ganar el domingo el Masters de Augusta. Y va en esa línea. Sí. Y entonces a ti, por ejemplo, Mingoli, se te pone líder en el máster con 12 golpes de diferencia sobre el inmediato perseguidor, y eso a ti no te parece una historia grande. Sí, eso también. Si historias luego en golf, fíjate, o sea, pegamos una patada a una piedra allí fuera de la Augusta National, ¿eh? Te encuentras una piedra, le pegas una patada y sale un historión. O sea que sí, pero que no me vaya usted a comparar. Hombre, es que es relativo, ¿eh? Porque a mí si me pone a Mingoli con una diferencia de 12 golpes, cuidado que te la compro, ¿eh?
Bueno, pues es su opinión. Oye, Su opinión. está funcionando bien esto, de abrir los micrófonos a los oyentes, y que también expresen su opinión y que digan... Sí, sí, sobre todo si es el mismo siempre, ¿no? Digo que tiene hilo directo. Es que se mete en la grabación sin que nadie le diga nada. Se mete y él... Es un hacker, es verdad, es un hacker. Sí, sí. Además tiene voz de hacker, un poco así despistado, ¿no? Está metido en una cueva, ¿verdad? Está metido ahí en una cueva y que de repente, pues, oye, me voy a conectar a bola provisional. Y él se conecta y que nosotros que ni nos enteramos, ¿eh? De repente, coño, que está aquí, pero es muy majete, es muy majete. Que bueno, que efectivamente, ¿no? Eso es lo que... has dicho tú, el nombre de Mingwu Li. Mingwu Li yo creo que merece comentario aparte porque... Sinceramente, David, lo voy a decir. No sé qué dimensión real tiene Mingwu Li como jugador. A ver. No sé qué dimensión real tiene Mingwu Li como jugador. Es decir, hay veces, como por supuesto esta semana que te voy a contar, u otras, ha tenido muchas, Mingwu Li, con lo joven que es, que digo, pero si este tío es una bestia, si este tío debería estar peleando por los grandes todos los años. Y hay otras semanas que digo, pero ¿dónde está Mingwu Li? ¿Dónde se nos ha metido? ¿Por qué llevamos 2 meses sin saber nada de Mingwu Li? ¿Qué le ha pasado? O sea, me llama mucho la atención esa inconsistencia, porque desde luego la manera de ganar en Houston es de top 10 mundial. Un jugador que le pega de esa manera al drive, que va tan largo y que tiene esos recursos tan impresionantes alrededor de Green, porque tiene unos recursos extraordinarios alrededor de Green, es un jugador, pues eso, para estar más arriba de lo que realmente está, ¿no? Quizás la juventud. Yo creo que lo que hace el sábado jugando junto, lo que hemos contado, ¿no? Jugando contra Scheffler y ya no solo de tú a tú, sino lo barrió, ¿no? Sí. Es muy de Mingwu Li porque es un jugador exuberante y luego todos esos problemas finales, tirar la bola al agua en el 16 y tal, son muy de Mingwu Li. A mí me parece que a Mingwu Li le faltan 2 herbores, sencillamente, y hay gente que los herbores los pilla con muy pocos, ¿eh? Todos los herbores que hubiera que pillar los pillan antes de cumplir los 22 y hay a quien le cuesta más. A Mingwu Li yo le veo un poco como a veces atolondrado en el campo, ¿no? Sí. Se le ve también, ¿no? En todas sus conversaciones con el caddy, ¿no? A veces parece que el caddy es más su mentor que su caddy, ¿no? Sí, es verdad. Parece, ¿no? Es verdad. Bueno, hay como señales, ¿no? Que todavía te están hablando de un jugador por hacer en ese sentido, en el de la madurez, tal, pero claro... Tomar mejores decisiones, ¿no? Sí, pero luego por otro lado te cuentan que es un trabajador, bueno, brutal, ¿no? Sí. O sea, que trabaja porque le encanta, ¿no? Trabaja por defecto, ¿no? Las horas que haya que echar. Y no sé, la actitud, ¿no? Yo creo que es un tipo espectacular, como luego demostró en la rueda de prensa ayer, ¿no? Después de ganar. Que le da mucho, le suman muchos puntos, pero sobre todo eso, ¿no? Es que le pega durísimo, y además es de los que siempre parece que tienen otra marchita guardada, ¿eh? Es un poco McIlroy en ese sentido, sí, es un poco Rory. Sí. Lo larguísimo que va, bueno, de hecho estaba siempre bastante por delante de Scheffler, por delante de Scheffler durante toda la ronda final, ¿no? Aparte él cuenta que esa era su estrategia era pegarle lo más duro posible porque es verdad que el Memorial Park de Houston pues no es el campo con más RAF del planeta, ni mucho menos, de hecho no, es bastante generoso. Es el que menos RAF tiene el planeta, del planeta de los campos que juegan estos tíos. Sí, correcto, es que no tiene RAF, entonces él dijo, mira, pues cuanto más cerca esté del hoyo, pues entiendo que mejor, así que a eso jugó, ¿no? Jugó a eso y le salió la estrategia de maravilla, pero decías que bueno, que después esa manera que tiene de interactuar con el público, la verdad es que nos tiene un poco ganados a todos. Mingwu Li es un jugador muy simpático, es un jugador que es capaz de reírse de sí mismo, pero que también se ríe con el público, ¿no? A mí, por ejemplo, como acaba ayer con ese pad que tenía 2 palmos, tenía el pad para ganar, se había dejado, o palmo y medio, vamos. Menos, sí, o palmo y medio, la había dejado muy cerca, y que se ponga a hacer el aim point justo antes de acabar, pues la verdad es que es gracioso, ¿no? En mitad de esa tensión que es tu pad para ganar, tenga ese recurso, ¿no? Decir, venga, vamos a reírnos, ¿no? Un rato mirando al público, pues la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Y después en la
En la rueda de prensa pues estuvo también muy simpático, hablando de los duelos con su hermana y nada, bueno, pues simplemente cuento esa anécdota, ¿no? Le preguntaban, ¿quién crees que ganaría en un match play entre Minji Lee? Bueno, primero, jugáis mucho, match play Minji Lee y tú, Mingguo Lee. Minji Lee, recordemos que es una de las mejores jugadoras del LPGA Tour, por si alguien está un poco despistado, ganadora de grandes, en fin, una de las potentes, de las mejores del mundo. ¿Quién ganaría? Y su primera respuesta, la verdad que es graciosa, porque dice, a ver, si salimos del mismo tee, la aplasto. Dice, porque es que yo voy muy largo, entonces no hay tu tía. Dice, ahora, si ella sale de su tee y yo salgo del mío, pues ahí la cosa va a estar mucho más igualada. Y después reconocía también, y a largo plazo, es decir, si jugamos 100 partidos, ella me va a ganar más de los que yo le voy a ganar a ella, ¿no? Ahí supongo que tendrán que negociar también el tee, porque esto de claro, tee rojas... Y, en fin, tendrán que negociar. Digo yo que según en qué campo jueguen, negociarán el tee. Claro. Digo yo. Claro, ahí lo mejor es irte a un campo que coja torneos del LPGA y del PGA Tour y ya está, y que cojan esas distancias. Diga, pues mira, tú lo juegas como se juega en el LPGA y tú lo juegas como se juega en el PGA Tour. Pero sí, será una negociación ardua y dura, porque ahí cada uno querrá barrer para casa, desde luego, ¿no? Así que... Pero bueno, que ahí está, ¿no? La familia, que no hay tantos, no hay tantos hermanos que hayan ganado en el PGA Tour y en el LPGA, en los dos grandes circuitos de golf del mundo. Así que bueno, que por muchos Mingguo Lee, ¿no? Y voy a decirlo también, David, ya que estamos hablando de gente que conecta con el público y que hace esto un poco más divertido, ¿no? Como Mingguo Lee. Me quito el sombrero también, ya lo hemos hecho muchas veces, pero lo vuelvo a hacer con Pablo Larrazábal y Ángel Hidalgo. No querría terminar este podcast sin comentarlo, ¿no? El espectáculo que dan, cómo son conscientes cuando están jugando al golf, que están jugando para la gente, que hay gente viéndoles porque se entretienen y lo que buscan es entretenimiento, disfrutar, espectáculo, golpes importantes, en fin, pasárselo bien, pasar un buen rato. Hay muy pocos jugadores en el mundo que entiendan mejor que la gente que los está viendo por la tele o en el campo de golf están ahí para pasar un buen rato que Pablo Larrazábal y Ángel Hidalgo. Y creo que hay que darle un valor enorme a lo que hacen estos dos jugadores cada vez que se visten de golfistas. Sí. Yo iría más allá, un poquito más allá, y entonces voy a poner voz así de púlpito. No voy a poner voz de púlpito. No, iría un poco más allá. Es que al final... Esto no es postureo, es decir, no, mira, me acabo de acordar otra vez, y porque yo me acuerdo mucho, de que yo juego para la gente. No, es que yo creo que esto está más ligado a algo más, un poquito más profundo, que es que al final ellos, con todos los problemas, los momentos malos, y tal, que claro que los tienen, por supuesto que sí, de fondo lo que hay es un ancla en el hecho de que me siento un privilegiado. Me siento un privilegiado, claro, ganándome la vida con esto, jugando al golf, que es mi pasión, es mi vida, es mi todo, ¿no? Y me siento como realmente lo que soy, un privilegiado, claro que lo son, ¿no? Claro. Me lo curro, ellos se lo curran, ¿eh? Se lo curran. En este caso todavía tiene más mérito Pablo, ¿no? Que es que lleva una burrada de años ya, ¿no? Sí. Y todavía, pues, le vamos a ver buscándole las vueltas a esa parte, ¿no? A esa parte más de puro disfrute y que es una gozada, verdaderamente, sí, ¿no? Valoran el sitio en el que están, como tú dices, se dan cuenta efectivamente que son unos privilegiados y lo disfrutan, o sea, es así, ¿no? Y no hay tantos al final deportistas profesionales de máximo nivel que consigan llegar a disfrutar de su profesión, ¿no? A pesar de que por momentos se lo pasen bien, pero el estar constantemente, digamos, valorando de manera positiva lo que están haciendo, no hay tantos y por eso hay que destacarlos, ¿no? Yo creo que son ejemplo para la gente joven. Me alegra especialmente lo del Pablo Larrazábal, ¿no? Que va cumpliendo años, que él nos va retransmitiendo también un poco sus sensaciones, ¿no? A lo largo de su carrera. Pero este año, ya 2025, ha dado 2 sustitos, ¿no? Lo que él llama 2 sustitos, ¿sí? ¿No? Estuvo a punto de ganar ¿dónde fue? Después de... En Bahrein, ¿no? En Bahrein, sí, con la Estuvo a punto de ganar en Bahrein, pero a punto es ya decir, quedarse corto. Sí. Mucho más que a punto de ganar estuvo. Y luego este otro sustito, esta otra gran semana, me gusta mucho ver a Pablo todavía en esa dinámica, ¿no? Porque nadie te podría decir ahora mismo, uy, a Pablo le veo ya en la cuesta abajo. Pues es que verdaderamente no. Estamos a
a las puertas del mes de abril y ya ha dado sustitos. Pues bueno, es que ese ha sido Pablo Larrazábal siempre. Bueno, yo es que lo veo más cerca de ganar que de cuesta abajo. Ahora mismo a Larrazábal. Porque además es que en India ha jugado muy bien, ¿eh? Pablo ha tenido un nivel de golf en India realmente alto, porque no hay otra manera además de jugar ese campo, y si tú quieres quedar arriba en India tienes que jugar muy bien al golf, ¿no? Ahí no te puedes esconder, tienes que pegar golpes muy buenos y meterte en pocos líos, ¿no? Y la verdad es que ha jugado muy bien Pablo. De hecho, lo que más se le ha visto a Pablo es fallar putts. Buenas opciones de birdie que se ha dejado, incluso el mismo domingo se dejó buenas opciones de birdie en una racha seguida en mitad de la vuelta que le podría haber cambiado incluso, ¿no? Su situación en el torneo, ¿no? Y la verdad es que es una alegría que esté jugando así y que se haya tomado de verdad con esa pasión que él se toma las cosas, pues ese reto, ¿no? De volver a ganar, de conseguir la 10ª y poder dedicársela a su hijo Tiago, ¿no? Y a su familia, ¿no? Él tiene eso metido en la cabeza y es un motor que le lleva, ¿no? Y que le motiva. Y que de momento está funcionando muy bien. De momento ya está está 29º en la Race to Dubai con 421 puntos. Recuerdo que 421 puntos son los que hicieron falta el año pasado para salvar la tarjeta. Ahora mismo he perdido la cuenta. Ganó tantas veces en los últimos años que he perdido la cuenta si eso es necesario ahora para él, porque no sé si tiene exención todavía también para 2026. No te sabría decir ahora mismo, sinceramente. Buena pregunta. Yo creo que no tiene, que se le acaba este año. Sí, se le acaba este año. Pues mira, ya objetivo cumplido. ¿Que no es un objetivo para Pablo a 1 de enero? Bueno, vale, pues ya lo has cumplido, ¿eh? Y no hemos entrado en abril todavía. Así que ahí está, pues, el muchacho. Pues eso, una muestra más de lo que decíamos. Sí, completamente, ¿no? Así que nada, que bueno, que esto es prácticamente todo lo que le queríamos contar en esta bola provisional. Por supuesto, no quiero despedir sin recordar ese tercer puesto de Miguel Ángel Jiménez en el Gallery Classic, en el torneo del PGA Tour Champions. Está coleccionando buenos resultados como chapas, Jiménez, ¿no? Es impresionante. Después de las 2 victorias, ahora un tercer puesto, y eso que empezó regular, que la primera jornada fue mala, pero 2 rondas muy buenas, la segunda y la tercera, pues le han hecho acabar muy arriba y que sigue primero en la Charles Schwab Cup, que ya hemos dicho que es su gran objetivo. No le fueron tan bien las cosas a Olazábal, que ahí está, ¿no? Está pues tratando de enhebrar la aguja pues para ofrecer un buen rendimiento en Augusta, ¿no? Que es su gran objetivo, y para eso está en Estados Unidos estas 2 semanas, ¿no? Para coger competición, ¿no? Pensando en el Masters. Y bueno, y destacar también, David, en el LPGA, la victoria de Hyo Kim, y sobre todo cortes pasados de Azahara Muñoz, Carlota Ciganda y Julia López. En el caso de Carlota puede parecer poco y no es mucho, ¿no? Carlota ahora mismo no está en un momento de su vida en el que su objetivo sea pasar cortes, pero en el caso de Azahara y Julia López es importante, ¿no? Aunque el fin de semana no fue bien, pero es importante que hayan pasado ese primer corte de la temporada para las dos. Y recordar, David, que ya hablaremos el próximo jueves con más detenimiento, pero que estamos en semana del ANGUA, del Augusta National Women Amateur, y que allí tenemos a 6 españolas, y que por supuesto le vamos a dedicar una cobertura. 6. Uf, qué barbaridad. 6, ¿eh? Es que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? No sé si este año incluso había más españolas que japonesas, ¿puede ser? ¿O ahí andábamos? Ahí me has pillado. Por ahí andaremos. Pues pero... Pues el dato me lo diste tú, pero claro, con nuestra memoria de... Bueno, la mía, sobre todo la mía. Sobre todo la mía. O sea que sí. Bueno, pues hay 6, ¿eh? 6 españoles que además llegan en buen momento, ¿eh? Buenos resultados de Carolina López Chacarra, buenos resultados de Carla Bernat, buenas actuaciones también de Cata Fernández. En fin, todas las españolas están brillando este año en Estados Unidos, todas las que están en el ANGUA, y el jueves hablaremos más, ¿no? Paula Martín, por supuesto, no me la quiero dejar fuera. Así que bueno, que le prestaremos una atención especial, por supuesto, como se merece, a ese torneo de las chicas amateur, ¿no? Ese mayor, digamos, amateur. Oye, si me permites, Alejandro, un último mensaje a Ángela Llora. Me vuelvo a subir al púlpito para hablarle. Ángel. No, a ver, me bajo el púlpito. Hombre, para hablar a Ángel es bien el púlpito. Para hacerlo más serio. Hemos visto a Ángel ahí arriba, esta semana en India. No es una semana efectivamente demasiado... no es una prueba... por las características del campo, lo difícil que es, que en un solo hoyo lo puedes echar todo al traste, etcétera. Quizá no sea la semana más
el mejor ejemplo, ¿no?, para coger. Pero le hemos visto otra vez arriba y a mí me da la sensación de que Ángel se está exigiendo más de lo que debería. Y que eso al final redunda bueno, en ir con más prisa por el campo de lo habitual, Sí. o con un punto de ansiedad que debería ahorrarse. Yo sé que esto es muy fácil decirlo, subido aquí en el puliripipito, esto es muy fácil decirlo y luego, sobre todo para un chaval tan joven, igual no es tan fácil. Pero me da la sensación de que cuando Ángel reflexione sobre ello y diga, a ver, que soy un novato, que soy muy joven, y que ya prácticamente he salvado los derechos de juego para el año que viene. Yo creo que debería repetírselo más veces o darse cuenta de una manera más lúcida de dónde está, porque creo que eso enseguida además va a redundar en buenos resultados otra vez, ¿no? Y me parece como que Ángel se ha establecido ya una hoja de ruta demasiado exigente, que es muy difícil de alcanzar, porque no solo depende de ti. Claro. Te aparece un Chacarra en India, te aparece el que tú me digas, un Mansell Sí. otra semana, o un Alex del Rey, o no sé, el que me dé un Mingoli, y por muy bien que lo haga, a veces no me llega, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es un jugador que especialmente debería hacer ese ejercicio. Echarla al suelo, ¿no, David? Echarla un poco al suelo, ¿no? Y darse cuenta de realmente todo lo que está haciendo, que es muy bueno. Está haciendo... Fuera prisas, no hay ninguna prisa. Si ya has hecho lo más duro del recorrido, Sí. ya lo has hecho. No tienes ninguna prisa, más bien todo lo contrario. Disfruta, saborea y enseguida vas a empezar a jugar mejor. Pues ahí queda eso. Casi nada para despedirnos. Seguro que es un buen consejo. Que volvemos el próximo jueves y ya le decimos, hablando de todo este tema. Por cierto, me despido con un pequeño cebo, David. Estos cebitos que nos gusta poner. Estamos preparando cositas interesantes con nuestros amigos de Toa Shoes, con los mejores zapatos del mercado de golf. Ya lo saben, de aquí a Lima. De aquí a Lima. Bueno, pues estamos preparando cositas interesantes. Muy pronto van a tener noticias de cosas de Ten Golf, Toa Shoes, de verdad con Toa Shoes, pero si esos son unos zapatos extraordinarios. Pues sí, con Toa Shoes. Se lo iremos contando. Muy, muy prontito van a tener noticias. Nos vamos, volvemos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar ahí, y muchísimas gracias, David Durán. No, las gracias a usted. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.